Bueno, en esta noche nos toca acerca de la Pascua y la traición. Así que vamos a verlo acerca de este tema, acerca de la Pascua, o sea, un poquito más y vamos a verlo, qué cosas sí se hacía en la Pascua y todo. Y hermano, ¿lo tenemos lector para esta noche? Hermano Rubén, no sé si está disponible. Sí, sí, aquí estoy. Amén, pues hermano. Y quiero que me lo lea allá en Mateo 26, 1 al 5. Ya, Mateo 26, 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bien. Ah, aquí y primeramente lo vemos el complot para asesinar a Jesús, ¿no ve? Y esto dicen no durante la fiesta. Así que en el verso 1, como Mateo empezó en la traición a los acontecimientos que condujo a la crucifixión y la resurrección. Con esto empieza Mateo delatando acerca de que los sacerdotes y el sumo sacerdote también y liderando querían cómo prenderle a Cristo para poder llevar a la crucifixión. Y también esto lo va a llevarlo hasta la resurrección, por el cual también Cristo vino a este mundo para cumplir y la voluntad de su Padre, ¿verdad? Allá en Mateo 26:2 dice, la crucifixión de Jesús no fue un accidente, sino fue de acuerdo al plan de Dios. Ahora, ¿por qué? Y lo decimos el plan y de Dios, porque con más anticipación en ese verso dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, y esto es lo que nos muestra que Jesús ya lo sabía que iban a crucificarlo en la Pascua, tenía que morir el Cordero de la Pascua, que era él mismo, ¿verdad? Para la remisión de todos los pecados. Y en Colosenses 1:19 al 20 nos dice, por cuanto agradó al Padre, mira, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y eso fue el propósito, ¿no? Que al Padre y le agradó que en él habitase toda la plenitud de la deidad. Verso 3 dice, a medida que se acercaba la Pascua, los líderes de Israel que deberían haberse centrado en lo espiritual, planificaban el mal, ¿no? Mientras que ellos tenían que prepararse para recibir la fiesta más grande que para ellos, la Pascua, que daba como un acontecimiento, como una profecía, lo podemos decirlo, a la venida de Cristo, que tenía que venir a este mundo para salvarlo, ¿verdad? Y lo que se ha prometido desde Génesis 3:15, pero ellos estaban planificando el mal para matar a Jesús. El verso 4 y nos dice, su odio hacia Jesús motivó su traición. O sea, y Pilato mismo dijo, ¿no? Y esto fue por celo que ellos lo hacen. Cristo era inocente delante de todos. En Juan creo que dice que de qué pecado y me pueden acusarlo, y ellos sí se quedaban callados porque no podían encontrarlo ningún pecado, ¿no? Entonces, y esto solamente fue de parte de los fariseos y de todos esos líderes, era por odio hacia Jesús, un motivo de traición. Verso 5, los líderes religiosos querían esperar hasta que todos los visitantes de la Pascua regresaran a sus casas antes de capturar al Señor. Ahí dice, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo.
Así que según Lucas nos dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo, ¿no? Cómo matarle. Y lo tenían que tener y mucho cuidado porque hay harta gente que ya estaba así, harta gente que iba allá a defenderlo, ¿no? Bueno, ellos lo que pensaban eso, porque no cualquiera que le sigue, ¿no? Y entonces el pueblo ya lo han recibido como profeta y hay muchos que han creído que él era Mesías, entonces, ¿no? Entonces, si los principales sacerdotes, según como dice Lucas, ellos sí lo tenían un poco temores al pueblo. Así que se temían al pueblo judío que había visto y oído a Jesús durante la semana, ¿ves? Y de ellos temían esto. Ahora, y lo han visto y sus milagros, y también han oído y sus enseñanzas, ¿no? Así que no podían hacer nada contra eso, contra el pueblo. Y también vamos a pasarlo la unción de María, que vamos a verlo en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 al 9, hermano. Marcos 14, 3 al 9 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y que quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vencido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Ha hecho de que lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bien, es aquí que vemos la unción de María, empezando desde el verso 3, Simón, que había sido curado por Jesús, era un marginado, dice, ¿no? También el perfume de nardo vino de la India en frasco de alabastro sellado. Y en verso 3, y continuando, que María rompió el sello y derramó el perfume valioso sobre la cabeza del Señor y a sus pies. Ahora, Juan es el que registra el nombre, porque Marcos no. Entonces dice en Juan, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor de perfume. Ahora, por haber mostrado esta devoción a Cristo, y nos dice más Juan, por ejemplo, allá en Juan, vamos a leerlo, Juan capítulo 12, versículo 4 versículo 3, hermano, desde el 3 hasta el 6. ¿Podemos leer? A Juan 12, 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que María hizo este acto de amor y devoción a manera de adorar al Mesías. Eso es lo que nos muestra Juan. Y Marcos dice, Judas, el portavoz del grupo, expresó su desaprobación de las acciones de la mujer. Según lo que nos dice Juan, allá en los versículos 4 y 6, todos los discípulos fracasaron
al desaprobar la adoración de María, pero Juan destacó a Judas específicamente, quien era ladrón y lamentó perder la oportunidad y de robarlo, ¿no? Bueno, dice, era y mi oportunidad y de poder sacarlo es algo más, ¿no? Bueno, y era con esa intención. No sé, que siempre a Judas y le han confiado toda la bolsa y de dinero que ellos lo tenían. Pero ahí está, ¿no? Es el corazón y de Judas que la palabra de Dios nos muestra que con qué intención y lo hacía, ¿no ve? Según los versos 5, los discípulos se enojaron con María para mostrar su agradecimiento al Mesías de una manera que ellos no sancionaron. Según eh, Marcos 6, verso 6, Jesús respondió fuertemente a los discípulos y señaló que la acción de María no fue un desperdicio, sino una manifestación de su devoción y amor. Eh, Algo lo que nos recuerda allá en 2 de Samuel 24:24, dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y esto y me recuerda a David, ¿no ve? Y él también le ha ofrecido por el pecado algo que le costaba. Y yo creo que a María también esto le ha costado, según el precio que Judas también y lo ha calculado allá en Marcos, era por 300 dinarios, ¿no? Es como un año y de trabajo para ellos también, ¿no? Así que ese es el precio que lo costaba el perfume. Así que vemos aquí en Marcos, continúa diciendo, siempre habrá oportunidades para ayudar a los pobres, pero Jesús pronto tendría que dejar para volver al Padre. Y eso es lo que él se refería, ¿no? Que diciendo que a los pobres siempre lo tendréis, pero a mí no. Así que en ese tiempo también podemos hacer según lo que María hizo todo lo que pudo para mostrar al Mesías mientras estuvo presente. Y en ese tiempo yo creo que también lo podemos hacerlo para el Señor. Muchas cosas que sea de devoción y de puro amor, ¿no? Y manifestando que nosotros y le amamos a él. Así que allá en Juan capítulo 4, versículo 21 al 22, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, ¿por qué leo este pasaje? Porque María estaba dando una adoración y devoción. Entonces, nosotros también lo podemos darle, ¿no? Porque dijo Cristo mismo que el Padre necesita los verdaderos adoradores y en espíritu y en verdad, ¿no? Y Marcos 9, capítulo 14, verso 9, dice, Jesús prometió que el mundo entero sabría de la acción, de la adoración de María. Bueno, hasta hoy lo tenemos así escrito y lo sabemos, ¿verdad? Vamos a pasarlo, el plan de traicionar, dice, ¿no? El plan de traicionar. Vamos a leer otra vez, vamos a volver a Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 16, hermano. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mira, aquí vemos el plan de traicionar, ¿no? Según Lucas, nos dice que y Satanás entró en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los dos, ¿no? Eso es lo que nos dice Lucas lo que cuenta Mateo en su paralelismo, ¿no?
Así que Satanás jugó el papel en la traición de Jesús, pero Judas voluntariamente permitió que Satanás le influyera. Y eso es lo que nosotros no debemos olvidar, ¿no? Bueno, no es que Satanás mismo actuó también, que es Judas, y le ha permitido voluntariamente que Satanás influyera en su corazón, ¿no? Así que verso en Marcos capítulo 14, verso 10, Judas Iscariote, uno del círculo íntimo de Jesús, a propósito buscó los enemigos del Señor para traicionarlo, ¿no? Bueno, siempre pensando, ¿no? Va y dice, ¿qué me van a dar? Pues a cambio, ¿no? Ahí está la intención que lo tenía Judas para poder traicionar a su maestro. Y vemos en verso 15, bueno, allá en Mateo 26:15, la traición de Judas fue motivado por su afán de riquezas. Ahora, en la palabra de Dios vemos que lo condena a esto, ¿no? Bueno, dice así en Primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es ahí donde nosotros vemos, ¿no? Y que Judas sí también lo tenía, o sea, de corazón, amor al dinero. Así que esto es algo que a Judas y le ha motivado, ¿no? Y esto es lo que nosotros en Timoteo y lo podemos ver un cuadro hoy de Judas. Y en Mateo 26:15, en la segunda parte dice, la redacción de Mateo refleja la profecía de Zacarías 11:12. Zacarías 11:12 dice, les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Es una profecía, ¿no ve? Que Judas está entrando en acuerdo. En la última parte de Mateo dice, de acuerdo a la ley de Moisés, el valor de un esclavo era de 30 piezas de plata, lo que refleja el bajo valor que Judas colocó en Jesús. Mira, Judas sí lo colocó el precio, y un precio de un esclavo. Allá en Éxodo 21:32 dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará el dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea, por un siervo que muere, entonces solo se pagaba 30 siclos de plata. Y es el precio que Judas sí lo ha puesto. Y ahí nosotros vemos, ¿no? Ese es el precio de Judas. Mira, que nuestro Señor y fue vendido por el precio de un esclavo, ¿no? Eso es lo que algo me impresiona. Eh, en Lucas 22:5 dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Los sacerdotes, así que los líderes religiosos estaban contentos, ¿no? Ahí está, nuestra oportunidad llegó. Y quizás sorprendidos por la oferta de Judas, ¿no? Por la oferta bajo precio y una gran oportunidad y para ellos, ¿no? Para aprenderle. Porque muchas veces intentaron, ¿no? Intentaron apedrearle, intentaron atraparle, hasta lo mandaron a alguaciles, aún así no lo pudieron, pero aquí está Judas, dice, yo les voy a entregar, que me dan a cambio 30 piezas de plata, y con eso se quedó, ¿no? Y los líderes estaban sorprendidos y a la vez estaban contentos. Y en Lucas 22:6 nos dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo, ¿no? Y cómo era el corazón y de Judas aquí, ¿no? Así que Judas hizo un esfuerzo por encontrar un momento adecuado y la forma de entregar a Jesús a los líderes y religiosos, ¿no? Estaba viendo cuándo va a ser, estaba planificando. De hecho, todo esto estaba encaminado por Dios mismo, porque Jesús no podía morir un día antes tampoco, ¿no? Sino que tenía que morir en la fecha exacta donde Dios ya lo ha dejado en claro el plan de la salvación.
Vamos a entrar un poquito ya viendo ese intento o ese complot para prender a Jesús, como Judas también está ofreciendo el precio. Ahora vamos a entrarlo a la Pascua y a la traición. Bueno, vamos a ver un poquito más de la Pascua. Así que para eso, y vamos a leerlo en el libro de Marcos, hermano, Marcos 14, 12 al 16. Ya el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahí vemos que cómo manda pues, el Señor para comer en la última cena, en la última, donde también lo van a celebrar en la Pascua. Así que verso allá en Marcos 14, 12, los galileos observaron la Pascua un día debido a que computaron el día del amanecer hasta el amanecer en lugar de atardecer, hasta el atardecer como hicieron de, los de Judea. Un poquito hablando de esto, bueno, se entiende, según lo que he visto, que empezaba el día de la Pascua, ¿no? O que caía también al día y del reposo. Comenzaba, dice, en atardecer, que sería a las 6 de la tarde, y también al día siguiente terminaba a las 6 de la tarde. No sé, vos, hermano, yo no sé si me podías ayudar en esto, si estoy en lo correcto con este comentario. Sí, sí, diría que sí, hermano. Sí, correcto. Ya, gracias. Mateo 26, 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Así que los discípulos estaban buscando la oportunidad de servir al Señor, ¿no? ¿Dónde quieres, no ve? Bueno, ya en ese mismo lugar es donde les va enseñando también acerca de la humildad, ¿no ve? Así que aquí ellos están viendo y diciendo dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua, ¿no? Están con esas ganas de servir al Señor. Marcos 14, 13 al 15, inexplicablemente el Señor ya había hecho los arreglos para observar la Pascua. O sea, él ya lo sabía, ¿no? Cómo iba a sucederlo, y es por eso y les manda, ¿no? Según el verso 13, ¿no? Id a la ciudad y os saldráos a un encuentro, ¿no? Ahí cuenta que va a salir luego es un hombre con cántaro, ¿no? Así que Jesús es según Lucas 22, 8, que dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que lo comamos. Así que Jesús comisionó a Pedro y a Juan a buscar a un hombre que llevara un cántaro de agua. Él, él sería fácil de detectar porque normalmente las mujeres buscaban el agua, ¿no? Ahora, es un hombre, ustedes iban a poder detectarlo fácilmente, ¿no? Así que Mateo 26, 18 dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. La expresión, el maestro mostró que el Mesías había hecho la petición, ¿no? Él lo había hecho la petición del lugar. Marcos 14, 15 dice, esta casa puede haber sido la casa de Marcos y el lugar donde los discípulos se reunieron
en el día de Pentecostés. Y eso lo sabemos, ¿no? El aposento alto, ¿verdad? Para el día de Pentecostés, donde llegaba el Señor, el Espíritu Santo, perdón. Verso 16 dice, encontrar todo lo que había dicho el Señor, mostró que había hecho los preparativos para el lugar también. O sea, tal como lo encontraron, entonces es ahí lo que nos muestra que Él mismo lo preparó todo, ¿no? Así que un poquito de comentario, el Señor muestra aquí su omnisciencia, ¿no? Que Él y lo sabe todo y cómo iba a suceder y Él también hizo los arreglos. Ahí ustedes tienen una mapa de Jerusalén y ahí está el camino al aposento alto, ¿no? El camino es al aposento alto y la puerta por donde entran, todo. Ahí está el aposento alto. Porque más allá, y vamos a verlo, que también por ese mismo lugar salen al monte de los olivos. Ahora sí vamos a entrarlo, bueno, como lo decíamos que el anterior, que los discípulos querían servirle, pero el Señor y les vas a enseñar un servicio mejor, ¿no? Acerca de que los discípulos estaban discutiendo mientras que caminábamos al aposento alto, ellos estaban discutiendo quién iba a ser mayor. O sea, a causa de esto va a ocurrir el evento del lavado de los pies. Vamos a leerlo, hermano, en Juan 13, 1 al 20. Ya dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, puesto está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque había quien le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis los que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que este capítulo de Juan 13 marca un cambio en el Evangelio de Juan, como se evidencia en los cruciales cambios de vocabulario. Como por ejemplo, Juan usó post, que significa luz,
23 veces en los capítulos desde el 1 hasta el 12, y ni una vez después del capítulo 12. También vemos que Juan usó Zoe, que significa vida, 32 veces en los capítulos 1 al 12, pero después del capítulo 12, eh, solo 4 veces, ¿no? También vemos, Juan utilizó agapao, que significa amar, solo 7 veces en los capítulos 1 al 12, pero después más de 15 veces. Y también vemos que Juan usó ágape, que significa amor, una sola vez en los capítulos 1 al 12, pero más de 6 veces en los capítulos 13 al 17. Y tenemos también otra palabra más, dice, Juan utilizó agapao o agape más de 5 veces por capítulo en los capítulos 13 al 17, ¿no? Y más se centra en agapao y agape. Y también lo tenemos, por último, que Juan usa crisis, lo que significa juicio, 29 veces en los capítulos 1 al 12, pero solamente 4 veces en los capítulos 13 al 17. Bien, ahora comenzando a describir un poquito el pasaje de Juan capítulo 13:1, Jesús era plenamente consciente de los acontecimientos que transpirarían el día siguiente, ¿no? O sea, ellos antes sí lo caminaban camino de tierra, ¿no? Y lo que normalmente cuando llegábamos a una casa, eh, había uno que estaba en la puerta con una toalla, una bandeja, y lo lavaba en los pies de los que entraban. Pero en esta ocasión no había nadie, quizás si los discípulos estaban ahí, estaban mirándose diciendo, ahora quién nos va a lavar, ¿no? Entonces, el Señor les va a enseñar algo. Verso 2 dice, Juan inserta esta declaración para subrayar en los motivos, que los motivos de Satanás era ahora los motivos de Judas y que estaban dispuestos a entregar a Jesús a los líderes y religiosos. Allá en Mateo 26, 14 al 16 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales y sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle, ¿no? Yo creo que sigue con ese corazón Judas. En verso 3, en Juan, dice, el acontecimiento del plan del Padre y su propósito dio a Jesús un enfoque adecuado en medio de un gran presión. También vemos en verso 4, Jesús se preparaba para asumir el papel de siervo para demostrar humildad ante los discípulos. Ahora, esto, bueno, vemos que es una humildad y de servicio ante los discípulos, pero Pablo y nos muestra algo más allá en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es lo que justamente vemos aquí como un siervo, ¿no? Como un siervo está mostrando su humildad ante los discípulos. Y más abajo iba a decir lo que he venido a servir, ¿no? En Filipenses continúa diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue la humillación más baja para nuestro Señor, ¿no? Llegar a un cruz vergonzoso que se está encaminándose a eso. Pero aquí nos muestra la humildad ante los discípulos y vamos a ver un poco más.
Allá en Lucas 22, 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, ¿ves? Entre los que ellos estaban yendo, es el de camino, es al aposento alto, ellos estaban discutiendo, ¿no? A ver quién va a ser, ¿no? Y tal vez Pedro, ¿no? El que más habla, ¿no? Pero aquí, por desgracia, los discípulos estaban otra vez discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino, ¿no? Siguen con ese pensamiento, con esa mentalidad de recibir el reino, ¿no? Ellos todavía no alcanzaron a comprender el principio de la humildad, ¿no? Que el Señor y les va a enseñarlo en este momento. Según el verso 5 de capítulo 13 de Juan, la gente de esa época necesitaba tener sus pies lavados porque reclinaron para comer, dejando al descubierto los pies sucios y polvorientos, ¿no? Así que mientras caminaban por la tierra, bueno, para ir a una fiesta también, ¿no? Uno se baña bien, en ese tiempo quitamos zapatos, bueno, ¿no? Y de todo, pero íbamos en el auto y todo, pero allá, y lo caminábamos a pie, ¿no? Y tal vez kilómetros, y lo llegábamos a una casa, y ahí alguien y los lavaba en los pies, pero en ese caso no había nadie, ¿no? Así que para que coman, ¿sí? Entonces tenían que lavarse los pies y el Señor y les va a lavarlo, ¿no? Dice una persona totalmente, verso 5, y continuando, una persona totalmente bañada antes de ir a un compromiso, pero necesitaba que se lavara los pies al llegar, ¿no? Claro que ellos sí se han bañado, ¿no? Pero cuando llegaron a una casa estaban los pies sucios, entonces tenían que lavarse los pies. Ahora, en verso 5 es lo que nosotros lo vemos, lavar, en el griego sería nipto, es decir, lavar, indicaba lavar solo una parte del cuerpo. Se utilizaba otra palabra para describir lavarse o bañarse todo el cuerpo, que vamos a ver un poquito más adelante, pero hay diferencia en el griego, ¿no? Que se usa nipto para lavar solamente una parte del cuerpo, ¿no? Y aquí dice verso C, la colocación de los asientos era importante, ¿no? Y vamos a ver en qué posición estaban los discípulos. Dice Pedro se sentó frente a Jesús, ¿no? Haciendo que él fuera la última persona en tener lavado sus pies. Pero Juan estaba sentado a la derecha de Jesús y Judas estuvo a su izquierda en el asiento de honor. Ahí estaban más, bueno, lo que nos muestra en la palabra de Dios, ¿no? Pedro era el último en aceptar que lavase los pies, ¿no? Así que después de haber visto a Jesús lavar los pies de todos los demás, Pedro se opuso enérgicamente a que Jesús lavara y sus pies, ¿no? Y Pedro estaba viendo, ¿no? Estaba viendo, lavando a cada uno. De repente se está acercando a él y allá en verso 6 dice, eh, Señor, tú me lavas los pies, dice, ¿no? Tú me vas a lavar los pies, ¿no? Así que él se está opusiendo a lo que el Señor está haciendo, ¿no? Así que la declaración de Pedro fue enfático. Él dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿No? Una pregunta. Verso 7, el Señor le dijo a Pedro, pacientemente, ¿no? Así que él no entendía la necesidad de lavar los pies por el momento, ¿no? ¿Y qué significa esto, no? No, pues esto hace otra persona, ¿no? Entonces Pedro no estaba entendiendo lo que el Señor estaba haciendo, pero el Señor estaba haciendo para enseñar una lección. Así que servía a la vez como un reproche y una invitación, ¿no? Un reproche y una invitación a humillarse a las palabras de autoridad de Jesús. Eso es lo que mostraba Pedro, ¿no? Verso 8 dice, Pedro usó más fuerte negación en griego, oíme, nunca, no. O sea, Señor,
nunca me vas a lavar los pies, ¿no ve? Nunca, no, no, no. Esto es al revés, quizás dijo Pedro, ¿no? Para expresar su desaprobación de la acción del Señor. El Señor está haciendo una cosa que después en el verso 13 hacia adelante los va a explicar cuál era el motivo para que haga esta acción, ¿no? Así que dice Pedro se negó a ajustar su pensamiento a pensar que la palabra de Dios claramente demostró que estaba equivocado, ¿no? Muchos cristianos hoy en día hacen el mismo error, ¿no? Y no hay una humildad hacia la palabra de Dios, ¿no? A lo que dice, ¿no? Así que no quieren confrontar su manera no quieren formar su manera de pensar a la clara verdad de la palabra de Dios, ¿no? A veces muchas personas son hablados fuertemente o es a sus corazones y a veces también se alejan. Y a veces si les pide un servicio de humildad o que y se sometan o es a un servicio humildad, y entonces no pueden entender, sino que lo toman del mismo error. Allá en Juan, continuando con verso 8, la fuente dice, la fuerte reprimenda de Jesús indicó que Pedro no tendría afinidad, o sea, meros con Cristo. Meros habla de la comunión o el resultado de la comunión. O sea, dice a Pedro, bueno, si no te lavo los pies, entonces no vas a tener una comunión conmigo, ¿no? Comunión de intimidad, ¿no ve? Entonces no vas a lavar, si no te lavo los pies. Pero, ¿qué pasa con Pedro, no? Es un poco impulsivo, dice en verso 9, ¿no? No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, no quiere que le bañe todo el cuerpo. Así que Pedro era entusiasmo y sincero, pero estaba equivocado. No escuchó con atención las palabras del Señor, ¿no? No escuchó con atención las palabras del Señor. Así que Pedro usó esta palabra, ¿no? Bueno, quería que le lave los pies, pero el Señor y lo va a usar la otra palabra Pedro, al que Pedro se estaba refiriendo, sería bañarse, sería lo se refería a un baño del cuerpo completo, ¿no? Es la otra palabra que se refiere a lavarse, ¿no? O bañarse todo el cuerpo, ¿no? Es la palabra en el griego que se usa para bañarse o lavarse todo el cuerpo completo. Así que Jesús usó esta palabra para expresar la purificación única que pasa en el momento de poner la fe en Cristo solamente. O sea, esto se llama justificación. Esto es lo que todos nosotros ya hemos tenido. O sea, la justificación, ¿no ve? Sería en el momento de que nosotros creemos, ¿no? O sea, en el tiempo pasado. Y como dice también en Tito, ¿no? Nos salvó, y el verbo está en el tiempo pasado, ¿no? Nos salvó en el momento que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador, ¿no? Tito dice no por obras, ¿no? No por obras y de justicia, o sea, no por algo que nosotros hemos hecho, sino que hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, habla que nos salvó en el momento que hemos creído. Después de eso viene el siguiente que vamos a verlo. Verso 10 dice, el lavado o para salvación ocurre una sola vez, pero la limpieza, el nipto, o sea, el lavarse los pies o parte del cuerpo de los pecados hechos después del de la salvación es hecho muchas veces durante la vida de un creyente. Un poquito estamos comparando entre lavarse y como en tiempo de la santificación. Quizás algunos de ustedes se han preguntado, ¿no? Si Cristo os ha perdonado todos mis pecados y por qué sigo pidiendo perdón, ¿no? Si quedó todo completo perdonado, ¿no? Pero el perdón que habla en el tiempo de la santificación es perdón judicial, pero en el tiempo presente, que sería en santificación, sería perdón eh,
de un padre o ese hijo, ¿no? No sé, no se me viene esa palabrita, y perdón para una comunión, podemos decir, ¿no? Ahora, la palabra de Dios nos muestra claramente cómo se puede explicar y todo esto. O sea, después de que ya somos salvos, o sea, en tiempo pasado de la justificación, ahora viviendo en la vida del creyente, uno comete muchas veces pecado que tiene que confesarlo. Entonces, eso es lo que la palabra nipto nos hace una comparación de que nosotros debemos confesarlo una y otra vez acerca de nuestros pecados. Un poco más y vamos a verlo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo desde el 6 hacia adelante, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nosotros sí lo cometemos, ¿no? No somos perfectos, si así se puede decirlo. Entonces, la palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, pide que nosotros confesemos, ¿no?, nuestros pecados que cometemos día a día. Pero esos son los pecados que cometemos después de ser salvos, ¿no? Como decía. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, ahí está, ¿no? Si nosotros lo pecamos, entonces tenemos a alguien que nos interceda, ¿no? Si alguien nos acusa por haber pecado. Pero, a pesar de eso, nosotros si confesamos, ¿no? Debemos confesar. Y Juan continúa diciendo, el cambio de Jesús del singular al plural indicaba que alguien allí no era salvo. Aquí en el verso 10 dice, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ahí en la última parte, ¿no? Ese es lo que está diciendo, aunque no todos. Así que no había sido limpiado o justificado uno del círculo. Bueno, según lo que ya nosotros lo conocemos, ¿no? Según lo que nosotros ya lo conocemos. Allá en verso 11 dice, el comentario de Juan confirma que Jesús se refería a Judas Iscariote, el discípulo inconverso no justificado, no justificado. Y ahí lo podemos leerlo, dice, porque sabía quién le iba a entregar, ¿no? Y refiriéndose a Judas. Bien, lo tenemos un poco de cuadro ahí acerca de un poquito más explicando de, de la salvación, vamos a decirlo. Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz, ¿no? Nosotros y por fe, como dice nosotros somos salvos y por fe, como dice en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahí en este cuadro nos muestra que nosotros con fe estamos, nosotros estamos en Cristo, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto? Nosotros con la justicia que hizo Cristo por nosotros, ahí está, ¿no? Y nosotros somos salvos y por fe. Eso es una posición eterna. O sea, estamos, de hecho, seguros salvos, si lo podemos decir. ¿Eh? Ahora, Colosenses un poco más se nos habla de esto, dice Colosenses 3:1 al 4. Sí, pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, es
se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. O sea, esta es una posición eterna que nosotros lo tenemos cuando creemos. O sea, es una posición segura que no se rompe. Y lo podemos decirlo, es una relación que tenemos con el Padre, ¿no? Gracias a Cristo, esta relación nunca ahí se rompe. Como vamos a ver en el siguiente, dice que Cristo en ti, bueno, ¿no? Que también es y por fe, ¿no? Que también es y por fe. Así que ahí es donde nosotros lo podemos verlo, la condición temporal, o sea, del cual estamos hablando en este capítulo 13, ¿no? Bueno, estamos mostrando con lo que Jesús estaba enseñando, ¿no? Una condición temporal de una comunión, ¿no? Y eso es que el Espíritu Santo obra en nosotros, o sea, nos hace producir las buenas obras, ¿no? Nos hace producir, este es el andar del creyente, ¿no? No es como la posición eterna, esto es una condición temporal, ¿no? Que si nosotros andamos en el Espíritu, entonces vamos a producir las buenas obras, ¿no? Entonces no hay buenas obras. Y en Colosenses 3, 14 al 16 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor en el vínculo perfecto, dice, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Allá en Efesios dice, sed llenos y del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí dice un paralelismo que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. Si queremos ver los frutos que llevamos gracias a la obra y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Pero si nosotros cometemos pecado, como dice allá en Santiago, entonces es la obra, bueno, cuando nosotros creemos en Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, nuestro viejo hombre, no se ha eliminado, ¿no? Sino que está en nosotros, el cual nos siempre a veces nos lleva a pecar, ¿no? Pero Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? O sea, y esto ocurre que el pecado nos lleva a nuestra carne, ¿no? Es la obra de la carne, ¿no? Que nos hace actuar. Pero si nosotros confesamos, como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces volvemos a la comunión que Cristo que el Espíritu Santo haga buenas obras sobre nosotros, ¿no? O sea, ese es cómo funciona, cómo se maneja en el tiempo de la santificación la vida y del creyente, ¿no? No lo vamos a decirlo que, bueno, que somos salvos y por gracia, bueno, soy salvo para siempre. Bueno, sí somos salvos, pero el andar del creyente tiene que ser en el Espíritu, ¿no? Y eso es lo que dice Romanos 8:1, ¿no? Nosotros debemos andar en el Espíritu. Bien, y vamos a verlo acerca de la realidad de la salvación, un poquito más acerca de la justificación, un poco más para entender. Dice así, la realidad, o sea, la realidad permanente, salvados de la pena del pecado. O sea, cuando en el momento que nosotros creemos en Cristo como nuestro único Salvador, entonces somos salvados de la pena del pecado. O sea, no hay más condenación del pecado, no hay más la paga y del pecado. Y como dicen, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, ya somos salvos y de eso. No vamos a verlo por haber depositado nuestra fe en la obra en Cristo y en la obra de Él, ¿no? Ahora, como dice Tito, ¿no? Y nos salvó, no por obras, ¿no? Ahora,
Pablo y Silas, y también, y lo dijeron al carcelero cuando él y lo preguntó, ¿qué debo hacer, no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Y serás salvo, ¿no? Eso es lo que se hace la realidad permanente de ser salvos de la pena del pecado. Pero lo que ocurre en la realidad del presente, en la vida del creyente o en el caminar del creyente es lo siguiente, ¿no? Que somos salvados del poder del pecado, ¿no? Yo sé que nosotros no podemos vencer tan fácilmente o salvos del pecado, pero con la ayuda del Espíritu Santo, cuando uno está lleno y del Espíritu Santo, entonces es librado, ¿verdad? Ahora, como dice en Filipenses, capítulo 2, verso 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y por qué dice Pablo? Ocupaos en vuestra salvación. Ahora, ¿de qué está hablando? De la salvación en tiempo presente del poder del pecado, ¿no? No está hablando de la salvación de la pena del pecado, ¿no? No vamos a decir, aquí dice Pablo que deben ocuparse de la salvación, entonces la salvación se pierde. No, y no está hablando de eso, solamente uno debe ver un poco más de cerca. Ahora, Santiago también nos habla de eso, dice, hablando ya a los creyentes, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, dice, puede salvar vuestras almas, o sea, del poder del pecado, ¿no ves? Ahora, ahí vemos que Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Una andar del creyente. Ahora, ahí vamos a verlo, la realidad de la salvación en tiempo futuro, ¿no? Ahora, esto no es cuando cuando viene Cristo por segunda vez, sino que conocemos bien que esto es en el día del rapto, ¿no? Así la salvación de la presencia del pecado. Bueno, ahí está más claro para poder diferenciar. Somos salvados en el tiempo pasado de la pena del pecado, tiempo presente, en este tiempo lo podemos decir, del poder del pecado, y cuando venga Cristo a recoger a su iglesia hasta las nubes, entonces seremos salvos de la presencia del pecado, ¿no? Y eso sucederá en el día del rapto. Y es conocido como la glorificación, ¿verdad? Allá en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, dice, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿no? Eso se refiere a los que le esperan. Nosotros estamos esperando, ¿no? Y Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca, dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creían, ¿no? O sea, dice, más cerca de nuestra salvación. O sea, habla de una salvación futura, que sería la salvación eh, de la presencia del pecado, ¿no? De la presencia del pecado. Así que ahí está lo que en verdad estábamos hablando, la realidad del presente, que sería la salvación del poder del pecado, y es eh, creyente en vida o caminar del creyente, ¿no? Bien. Y ahí tenemos que ahí está, no sé si les ha parecido ahí, pero ahí está en tiempo presente, está la salvación de la pena del pecado, que se usa la palabra lo o, como estábamos viendo hace rato, y la realidad del tiempo presente, que sería la salvación del poder del pecado, nipto, y ahí nos cita el pasaje diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Ahí está la palabra nipto. Bien, es del cual estaba hablando el Señor, estaba enseñando esa lección a los discípulos. Vamos a continuarlo, Juan 3:12 al 20, ya hemos leído este pasaje. Así que los discípulos no entendieron la enseñanza del Señor en ese momento.
No entendieron que el Mesías acababa de realizar la tarea más humilde al servirles, ¿no? No lo entendían, porque el Señor mismo y le dice en la última parte del verso, ¿sabéis lo que os he hecho? Dice, ¿no ve? Ellos no lo entendieron, ¿no? Y no lo entendieron. Pero en verso 13 es como dice, ¿no ve? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy, ¿no? Porque lo soy. Así que como maestro y señor Jesús tenía autoridad, los discípulos deberían haberse presentado a él, ¿no ve? Habían de presentarse a él. Y la lección es, el Señor no estaba estableciendo un ritual de lavamiento de los pies. No, no es un rito. Y bueno, si los fariseos hubieran visto esto, yo creo que hubieran convertido en un rito. Así que, pero esto es una enseñanza, hasta hoy tiempo se puede aplicar espiritualmente, que sería para nosotros el confesar nuestros pecados, ¿no? Que cometemos, sino les quería ayudar a recordar su papel como siervos también, ¿no? Tiene que ser lo que nosotros somos, eh, tenemos un papel y de siervo y de servirlo al Señor, ¿no? Voluntariamente, no por fuerza. Verso 14 dice, premisa mayor, ellos consideraron a Jesús superior a ellos mismos, como lo demostraban en el título a él, que le decían señor y maestro, ¿no? Ellos sí lo consideraban como superior a él, ¿no? Pero él está aquí sirviendo como premisa menor, como su superior. Jesús asumió el papel de un sirviente para ilustrar la humildad que él enseñó, ¿no? Que él enseñó. Allá, continuando con verso 14 y 15, conclusión, los discípulos deberían haber sido siervos como era su maestro, quien era superior a ellos. Y Pedro aprendió esto, ¿no? Aprendió, ¿no? Allá en Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, ¿no? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y otra de los ejemplos que lo dejó Cristo es esto, ¿no? La utilidad del servicio hacia los demás. Verso 16 dice, el evangelio que pertenece al Señor es la responsabilidad de todos los creyentes para enseñar. Ahora, Pablo dice allá en 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Esta, ya que Cristo se fue, o sea, el Padre, que ahora a través y del Espíritu Santo habita y hace su obra, pero y nos ha dejado como embajadores, o sea, y los cristianos están aquí para representar a Cristo. O sea, nosotros, de acuerdo a cómo vivimos y lo hacemos quedar a nuestro Señor, ¿no? A nuestro Señor. Y así que no, está en nuestra responsabilidad de que los creyentes lleven la buena noticia, el evangelio a los demás. Verso 17 dice, la primera cláusula es condicional, o sea, la palabra sí, ¿no? Hablando en el verso 17, dice, si sabéis estas cosas, ¿no? La palabra sí es la primera cláusula condicional, ¿sí? Supone que se entiende al principio del servicio humilde. Ahora, hay otro sí, que también dice, bienaventurados seréis si las hicierais. Ahora, creo que esto es una motivación, ¿no? Pero la segunda cláusula condicional sí asegura que aquellos que cumplan con este principio serán felices. Ahora, Santiago también nos dice algo de esto, ¿no? Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, seremos bienaventurados, o sea, doblemente feliz. Y vamos a leer Santiago 1:22 al 25, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Ahora,
Mira, prestemos atención, el verso 25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, el Señor también estaba diciendo esto, porque dice, eh, ¿no? Bienaventurados seréis si las hicierais, ¿no? Ese es la segunda cláusula condicional de que el que cumple este principio será feliz. Bueno, solamente les pregunto y ustedes mismos sí te responden, ¿no? ¿Qué tan feliz si te sientes cuando ayudas a alguien, ¿no? Cuando sirves a alguien, ¿no? Ahora, hay una frase que dice dar nada a cambio y también algo que nos debe hacerlos sentir feliz. Verso 18 dice, el Señor mismo eligió a los 12 para el servicio. Uno de ellos escogió a propósito para cumplir la profecía acerca de su traición, ¿no? Y allá en Salmos 41:9 dice, aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, Jesús en su oración sacerdotal, más conocido Juan capítulo 17, verso 12, dice, a los que me diste yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura, ¿no? Para que se cumpliese la escritura. Ahí está, ¿no? Que Jesús eligió a propósito a Judas para que se cumpliese la profecía. Versículo 19, Jesús les dijo de antemano a fin que al ver cumplido sus palabras, su fe les fuera fortalecido, ¿no? Su fe les fuera fortalecido. Allá en Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es algo que, bueno, eso tenía que leer en verso, las notas se me fueron, ¿sabes? Verso 20 del capítulo 13 dice, el que recibe el mensaje de un embajador, en esencia, recibe al que lo envió. Y eso es lo que estábamos leyendo allá en Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto es, ¿no? Que el Señor y lo enseña de esta manera, el que recibe el mensaje de un embajador, o sea, de nosotros, ¿no? Y en esencia recibe a lo envió, a nosotros nos ha enviado Cristo, ¿no? Como el Padre me envió, así también yo os envío, dijo a sus discípulos. Vamos a pasarlo. Dice, observaciones bíblicas, muchos principios en las escrituras dependen de la comprensión de la persona de Cristo, quien es nuestro ejemplo y el punto focal de toda la enseñanza de la Biblia. Ahora, tiene que ser esto, ¿no? O sea, si nosotros presentamos el Evangelio o si nosotros enseñamos algún mensaje en algún lugar, el tema central de la enseñanza tiene que ser Cristo, ¿no? Ahora, si no hay Cristo, entonces no es una enseñanza bíblica, ¿no? No es una enseñanza bíblica. Y allá en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. Hay mucha gente en ese tiempo y se predica y da y su testimonio y del yo, pero lo que nosotros debemos enseñar es como tema principal de toda la palabra de Dios es la persona de Cristo. ¿Ve? Así que si no a Jesucristo, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, ¿no? Los apóstoles sí se presentaban como siervos, pero a Jesucristo le presentaban como Señor, ¿no? Esa es la diferencia. Inciso A dice, si entendemos la aceptación de Cristo hacia nosotros, podemos aceptar los demás. Para Romanos 15:7 nos enseña acerca de eso. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también
Cristo nos recibió para la gloria de Dios, ¿no? Estas son unas enseñanzas que nosotros debemos aplicarlo. Aquí dice, inciso B, el entendimiento de la persona y la obra de Cristo nos permite entender la gracia. Claro, es la única manera de poder entender lo que es la gracia. Bueno, no hay de parte de nosotros esto, ¿verdad? Y da sentido a los problemas que enfrentamos en la vida. Vamos a leer 2 de Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está cómo el poder, cómo la gracia de Dios actúa en nosotros. No es en nuestra fuerza, no es nuestra fuerza, no en el poder de Cristo, no en el poder de Cristo. Él pueda haberlo, este entendimiento de la gracia. Así que la obra de Cristo nos ayuda a entender también el perdón, ¿no? Estamos viendo qué es lo que podemos aprender de Cristo, qué es lo que nos puede enseñarnos, cuál es la obra. En este caso, la obra de Cristo nos ayuda a entender acerca del perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que nos ha perdonado a nosotros, como dice allá en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también, dice, os perdonó a vosotros en Cristo, como también Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿no? Así que la obra de Cristo nos ayuda a entender el perdón. Y tengo, allá dice en inciso D, dice, un matrimonio exitoso depende de una correcta y profunda comprensión de Cristo. Bueno, hermanos, ahí ustedes tienen Efesios 4, pero en verdad es Efesios 5, ¿ya? Así que las notas lo pueden cambiar ahí. Dice Efesios 5, 23 al 25, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es Cristo, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que un matrimonio exitoso depende de una correcta y profunda comprensión de Cristo, ¿no? Si nosotros, bueno, no soy casado y tampoco muchos jóvenes aquí, pero los que son casados, perdón, casi, los que son casados, o sea, ven esto, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Así que, y los jóvenes no se salvan, ya se van a casar. En 2 de Corintios 10:5 vamos a leer, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la clave para pensar bíblicamente en todas las áreas de la vida es pensar como Cristo a través de un intensivo estudio de la palabra durante toda la vida. Mira, si nosotros queremos tener el punto de vista de Dios, entonces es solamente a través de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, esto no es simplemente una leída, tampoco una simple memorización, es un intensivo de estudio, y de meditarlo, todo eso, ¿verdad? Así que es la manera de poder comprenderlo, ¿no? Es la manera de poder pensar como Cristo a través ¿de qué? A través de un estudio durante toda la vida. No es un cierto tiempo de una edad, o sea, cierta edad. Hay muchos sí que esperan, ¿no? Bueno, voy a esperar este año más y para poder estudiar en la Biblia, decir, me voy a poner, pero no. Esto es siempre, ¿no? Y para poder, nunca vamos a terminar de entenderlo, pero aquí estamos, ¿no? Y para poder estudiarlo, la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿cómo? Teniendo un estudio intensivo de la palabra de Dios. Inciso F dice,
estabilidad y discernimiento provienen del crecimiento espiritual por medio de la gracia y del conocimiento de Cristo, ¿no? Así que ese es el crecimiento espiritual, el discernimiento. Y Pedro nos dice algo muy claro acerca de esto. Segundo de Pedro 3, 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Verso 18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y es algo clave que puedo decir otra vez, crecer en la gracia. ¿Cómo? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros lo podemos hacerlo. Y Eclesiastés también termina diciendo algo similar, ¿verdad? Inciso, que dice, la clave de vivir y morir gozosamente es conocer a Cristo. Allá en Filipenses capítulo 1, verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jair se lo memorizó esto cuando estaba en San Ramón. Así que el vivir es Cristo, ¿no? Y para cada creyente. Ahora, tal vez la muerte, quizás a muchos le asusta, ¿no ve? Pero dice que el cristiano hasta si está en el borde de la muerte, ¿no? Entonces, eh, muere feliz a la comparación de un incrédulo, ¿no? Que dice, bueno, no sé, o sea, dónde irá. Para él, a veces sí lo termina ahí todo, ¿no? Pero para nosotros, después de la muerte hay una cosa que es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor que también, y dice Pablo, estar allá es muchísimo mejor, ¿no? Así que si nosotros queremos entenderlo, o sea, la clave de vivir y morir gozosamente es conocer a Jesucristo. Bien, vamos a la predicción de la traición. O sea, el Señor va a hablar un poco de esto, lo va a anticiparlo, ¿no? Hermanos, lo podemos leer Juan capítulo 13, versículo 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bien. Aquí lo vamos a verlo, la predicción de la traición, ¿no? Así que verso 21 dice, emocionalmente agitado en su alma, Jesús declaró que uno de los 12 iba a traicionar, ¿no? Es algo, una de las declaraciones que me impresiona, que él sabe quién lo iba a traicionar. Y más allá dice que, bueno, Mateo dice que llama a Jesús a Judas amigo, diciendo, ¿no? Así que ahí lo podemos verlo, cómo es el Señor también lo va a invitarlo en estas últimas horas a que Judas creyera en él, ¿no? Antes de que pudiera llevar a cabo lo que tenía en el corazón.
pero el Señor aquí está y su alma, no sé, ¿no? Así medio, mm, bueno, humanamente, ¿no? Las cosas que va a pasarlo, ¿no? A causa de lo que va a hacer Judas, ¿no? Pero todo esto está de acuerdo al plan de Dios. Verso 22, los discípulos sorprendidos no podían imaginar que uno de ellos lo traicionaría, ¿no? ¿Cómo? Pueden decir, ¿no? ¿Cómo te hemos seguido por 3 años y te conocemos bien? Bueno, entre los discípulos sí se podía decir eso, ¿no? Que, bueno, hasta Judas y lo echaba fuera y fuera demonios, ¿no? Y a todos sí les dio pues, el poder para que vayan a hacerlo, esos milagros y todo, en la comisión. Pero mira, el Señor y lo ve el corazón, ¿no? Y hay un pasaje también, dice, es en Lucas, si no me equivoco, no os alegréis lo que los demonios y les obedecen y lo que fue hecho fuera, ¿no? Sino que alegraos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, ah, Judas sí lo podía hacer lo que los discípulos lo podían hacer, ¿no? Así que por eso y los discípulos sí se sorprenden, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, no ve? Así que, según los otros pasajes, que vamos a verlo, por ejemplo, en Mateo 26, capítulo 26, versículo 22, leemos, dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, yo soy Señor, o sea, y cada uno, ¿no? Yo soy, ¿no? Ahí está diciendo, yo soy Señor, yo soy, ¿no? Así que uno por uno, los discípulos le preguntaron al Señor quién era y eh, lo que indicaba que no se conocía la identidad del traidor, ¿no? No se conocía y quién era y es por eso entre ellos estaban preguntando. Dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse, también dice Marcos, uno por uno y se han preguntado, yo seré, ¿no? Y yo seré o yo soy, ¿no? Y en Mateo, leemos Mateo 26, 23 al 24, dice, entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Verso 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Así que en Marcos también nos dice lo mismo. Respondió a ellos colectivamente, Jesús no designó claramente la identidad del traidor, ya que varios de ellos habían mojado el pan en el plato con él, ¿no? En el plato con él, o sea, no sabía cómo. Y Juan dice, no, ninguno de ellos lo sabía, Juan lo sabía, ¿no? En Mateo sigue diciendo en el verso 25, entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, yo soy, Señor, yo soy maestro, dice, o sea, y le pregunta todavía, ¿no? Y le dije, tú lo has dicho, dice el Señor, ¿no? Así que la respuesta de Jesús a Judas no era definitiva. Los discípulos podrían haber tomado la respuesta como un sí o un no, ¿no? No, tal vez sí, tal vez no. Eh, pero en Juan, capítulo 13, versículo 23 a 25, Pedro le hizo señas para que Juan descubriera quién lo traicionaría a Jesús, ¿no? A ver, Juan, ¿sí, no? Juan, quiero que le preguntes si quién es, ¿no? Y Juan ahí le pregunta, así que Jesús y le responde, ¿no? Jesús le contestó a Juan, ahora él era el único que sabía definitivamente la identidad del traidor. Juan es el único y lo sabía, ¿no? Y en el siguiente versículo nos dice, en el versículo 27, ¿no? Dice, al dar a Judas el bocado, Jesús lo distinguió como como el invitado de honor en esta celebración de Pascua y le ofreció la gracia, o sea, le ofreció la salvación, ¿no? Dando ese el bocado que nos dice aquí, ¿no? Lo que vas, bueno, después del bocado, ¿no? Después y del bocado, y eso es lo que nos muestra que Él ofreció la gracia y la salvación por última vez antes de pasar el punto de no retorno, ¿no? De no retorno Judas, pero lo podía hacerlo, pero él no lo hizo, ¿no?
verso 27, la última parte, dice, la gramática hace hincapié en que Judas era poseído por Satanás. ¿Saben? Era poseído por Satanás. Dice, Jesús conocía los resultados, pero todavía ordenó a Judas a seguir adelante con su traición, diciendo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Dice, hazlo más pronto. Así que en este versículo indican que Jesús no había identificado claramente a Judas como el traidor a ningún discípulo, sino a Juan, ¿no? Y en el versículo 29 es donde ellos, muchos pensaron, ¿no? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, ¿no? En ello estaban pensando, pero en verdad Juan solamente lo sabía porque le dijo a el Señor. Así que Juan señaló que era la noche para llamar la atención al rechazo y de Judas de la luz y su deseo de hacer su maldad bajo el amparo de la oscuridad, donde reinan los dioses de este siglo, ¿no? Donde están todo maldad. Vamos a leerlo. Juan capítulo 13, versículo 31 al 32 dice, entonces cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Así que con la idea del inconverso Judas, Jesús dio a los 11 instrucciones pertinentes específicamente a la iglesia, ¿no? Ahora, ya que Judas se salió, todo esto en el libro de Juan va a haber algunas instrucciones, pero más referentes específicamente a la iglesia, como por ejemplo la promesa en el capítulo 14, ¿verdad? Bueno, es aquí tenemos el pasaje más largo para leer, pero no vamos a leer por amor al tiempo. Desde el capítulo 13, versículo 33, hasta el capítulo 17, hasta el versículo 26, esta sesión se conoce como el discurso del aposento alto y la oración sumo sacerdotal, y está cubierto en la panorama del Nuevo Testamento, ¿no? Es otra de las sesiones, ¿no? Es otro tema, ¿verdad? Del panorama del Nuevo Testamento. Así que ahí lo que podemos ver en el capítulo 14 dice, no os turbéis, ¿no? Entonces habla con respecto a la iglesia y también la vida y de permanecer en él, en el capítulo 16 acerca del Espíritu Santo. Ahora en el capítulo 17, Jesús ora por él, ora por sus discípulos y ora también por los que han de creer por la palabra de los discípulos. Todo es con respecto específicamente a la iglesia. Vamos a leerlo. Bueno, vamos a darlo nuevo significado asignado a dos elementos. Estamos terminando. A dos elementos de la Pascua, dice, ¿no? Hermano, lo podemos leer Mateo 26, 26 al 30. Ya Mateo 26, 26 al 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día que en lo que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bien, en Marcos 14, 22 dice, mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y los dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos.
Les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Vamos a ver un poquito acerca de esto, de nuevo significado asignado a dos elementos de la Pascua. Así que un breve resumen de la celebración de la Pascua tradicional de los judíos, ¿no? Por primera vez sí se instituyó allá en Génesis, perdón, no es Génesis, sino Éxodo capítulo 12. Inciso A dice, la preparación incluía la limpieza de la casa de toda la levadura que normalmente representa el pecado en las escrituras, ¿no? O sea, una limpieza total de la casa, ¿no? Y ahí ustedes están viendo, ¿cuántos son? 8, ¿no? 8, no, 13 elementos, bueno, 13 cosas, ¿no? 13 objetos, bueno, ahí también. Bueno, y vamos a describirlo cada uno. Dice así. Inciso B, la madre de la casa comenzó la Pascua por prender de las lámparas o velas. Ella representaba a la mujer María, cuyo semilla traería la restauración. Según Génesis, vemos que ahí es donde se promete y por primera vez a Adán y a Eva diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora, en el segundo imagen que ustedes estaban viendo, después de la oración para apartar el día como especial, tomaron la copa de la alegría. Así que la primera de las 4 copas, ¿no? Ahora, vamos a verlo, Éxodo 6, 6 al 7, dice, por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendida y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea, hablaba de esto, ¿no? Y todo esto ellos hacían representación. Inciso D dice, un lavado un lavabo para el lavado de las manos simbolizaba la purificación. Así que Jesús pudo haber lavado los pies de los discípulos en este punto, ¿no? Y es lo que leemos allá en capítulo 13 de Juan, verso 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó y luego puso en el agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El carpas en griego, verdura verde, estaban viendo ahí en la imagen, sumergido en una solución de agua con sal, simboliza el sufrimiento de los esclavos judíos en Egipto, ¿no? Todo esto ellos tenían que recordarse, ¿verdad? Allá 3 pedazos de natza, pan sin levadura, se colocaba en una bolsa con 3 bolsillos. Bueno, y vamos a ver un poquito más aquí. Dice, el pedazo de pan en el bolsillo de un medio de se retiró y partió en 2. Una de las piezas se coloca de nuevo en la bolsa. Punto número 2, el otro estaba envuelto en una servilleta de lino y escondido en la casa, ¿no? Para un poquito más adelante vamos a verlo de eso. Así que la persona más joven, o sea, ahí estaban viendo signos de interrogación de las cosas que se hacían en la Pascua. La persona más joven hizo 4 preguntas acerca de la diferencia entre esa noche de la Pascua y todas las noches de los demás, ¿no? Que era muy diferente. Así que, inciso H, la segunda copa, que son 4 copas, se virtió y el líder dio una narración histórica larga, comenzando con la llamada de Abraham, pasando a la entrada de la ley y para concluir habló
de la primera parte de Jalel, o sea, de los salmos de Jalel, ¿no ve? Así que estos salmos hablan en cuanto a Israel, y la primera parte sería desde el capítulo 3 hasta el capítulo 14, ¿no? La segunda parte vamos a ver más allá. Así que entonces se tomó la matzá, o sea, pan sin levadura, y lo quebró, y lo puso alrededor para que todos tomaran un pedazo para mojarlo en rábano picante y arrocet. O sea, esto es una salsa de manzana, eh, y comérselo. Así que es lo que Jesús dice allá en capítulo 13, verso 26. Respondió Jesús: a quien yo diré pan mojado, él es, ¿no? Posiblemente esto es, ¿no?, la salsa de manzana, ¿no?, y el pan, ¿no? Mientras que reclinaba, dice, mientras que reclinaban, comían una cena de cordero asado, eh, servido con hierbas amargas y pan sin levadura, de matzá. Ahí estaban viendo un pollo, no es un pollo, sino que cordero asado, ¿no ve? Después de la comida, los niños buscaban, dice, después de la comida buscaban el pedazo de pan escondido, ¿no? Que ese rato estaba viendo, ¿verdad?, llamado aficomet, lo que significa yo vine. Al encontrarlo, lo rompieron y lo pasaron a todos para comer. Así que este pan fue el pan que Jesús dijo que representaba su cuerpo, ¿no? Y eso es lo que vamos viendo. Así que aquí tenemos la tercera copa, la copa de la redención. Se vertió y bebiera mientras que la pasaban alrededor. Jesús comparó esta copa de su sangre, ¿no? Esa es la tercera copa. Aquí está, lo tenemos, la cuarta copa, que sería la copa de alabanza. Dice, se vertió y se bebió. Jesús dijo que él no quiso beber esta copa otra vez hasta que el reino, ¿no? Hasta que el reino, hasta que vuelva a beber en el reino, ¿no? Así que también lo tenemos aún, dice, el servicio terminó con el canto de un himno, la última mitad de Jalel, ¿no? Salmos desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18. Hay un hermano que dijo que el Salmo 118 es el que se cantó en el aposento alto. Hay unas palabras, ¿no? Así que tenga en cuenta los versículos que el Señor hubiera cantado en el Salmo 118, verso 22 al 29. Bueno, ahí ustedes pueden ver esos versículos. Allá en Mateo 26, 26, Jesús dio gracias y le asignó un significado nuevo al pan, su cuerpo, ¿no? Y también una vez más Jesús dio gracias y le dio un significado nuevo, representante a taza, su muerte vicaria en la cruz, ¿no?, de la copa. Verso 29 de Mateo, Jesús declaró que no bebería vino más hasta el día en que entrara en el reino. Probablemente se refería al banquete de las bodas del Cordero. Bueno, damos una probabilidad, ¿no? Allá en Apocalipsis, capítulo 19, verso 7 y verso 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Verso 30 dice: el jardín de Getsemaní estaba en la ladera occidental del Monte de los Olivos. Y vamos a tener un mapa más allá. Ahí tenemos en el Éxodo capítulo 12, ¿ya? Así que los eventos de la Pascua proveen una imagen de la redención a través de un sustituto
satisfaciendo la justicia de Dios, ¿no ve? Ahora, eso fue como algo, bueno, eso fue como algo ritual, pero esto representaba, ¿no? Representaba que, bueno, con eso esperaban, mostraban, haciendo todo esto y lo mostraban en su fe, ¿no? Que vendría Mesías. Así que Dios proveó una forma de gracia para escapar de su ira, ¿no? Así que la sangre en el delantal servía como señal de sustituto, había sido aceptado, ¿no ve? Y ahí ustedes ven que los israelitas allá, cuando estaban en Egipto, lo marcaban los delantales de, de la puerta. Así que el ángel iba, mientras que pasaba, veía la sangre, entonces le decía, no, aquí ha muerto un inocente. Entonces, ahí está, ¿no ve? Es por así la muerte pasó por alto, la Pascua. Así que vamos a leer el último pasaje que tenemos aquí. Primera de Corintios, hermanos, si tienes ahí, Primera de Corintios 11, 23 al 26. La primera Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, ahí dice que, bueno, a los creyentes no ve, que dice que esto pueden hacer hasta, bueno, tienen que hacerlo hasta que el Señor vuelva. Pero aquí vemos los dos elementos, ¿verdad? Y los elementos que el pan, que es la persona de Cristo, lo representa. Bueno, para los judíos allá era el cordero, ¿no? Presentaba a Cristo, el cordero que se sacrificaba cada Pascua. Y entonces a, vino a este mundo y murió en la fecha exacta, ¿no ve? Donde cayó justamente la Pascua, entonces ahí murió él. Así que también vemos ahí la copa, que sería la obra de Cristo. La obra de Cristo, que Él sufrió y derramó su sangre para perdón de pecados. También ellos lo tenían, una copa que también simbolizaba esto. ¿No? Así que ellos comieron y bebieron. Sea lo que ellos hicieron antes en la Pascua de comer y beber, o sea, era un acto de fe, o sea, mostraban en su fe, ¿no? Que ellos esperaban, o sea, el Mesías. Así que nosotros también, teniendo fe en la persona de Cristo y en la obra de Cristo, nosotros también recibimos la redención, o sea, recibimos la salvación por gracia, ¿no? Así que la advertencia, hay una advertencia, así que un llamado a estar en comunión. Ahora, eso es lo que vemos allá, continuando en Primera de Corintios 11, 27 al 31, dice, ¿no? De manera que cualquiera que comiese este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, muchos en Corintios estaban comiendo esta celebración de la cena y del Señor, o sea, ellos no se probaban, no veían, no, sus corazones, no lo confesaban en sus pecados, porque a causa de eso muchos estaban enfermos y muchos hasta ya han muerto, ¿no? Eso no era una advertencia. Así que esto es un llamado a estar en comunión con el Señor. Bueno, tenemos ahí conexión con la Pascua, o sea, la Pascua y la comunión, o sea, en la Pascua dice, hace recuerdo de la muerte física del Cordero que fue un sustituto. Creo que ustedes tienen ahí con, ¿qué, verdad? Pero es pasaje de Éxodo 12, Éxodo 12, ahí en la pantalla que ustedes ven. Pero nosotros
aquí en la comunión dice, hacer recuerdo de la muerte del Cordero de Dios, que es el sustituto. O sea, hablando de Cristo, ¿verdad? Hablando de Cristo. Vamos a leer, si tengo este pasaje, Primera de Corintios, capítulo 24 al 25, dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto es una comunión, ¿no? Una comunión, recuerdo de la muerte del Cordero de Dios, que Él es el sustituto, hablando de Cristo, ¿no? Bueno, hasta aquí es mi sesión, hermanos.